buenos días, niños. El día de hoy en el área de matemática vamos a trabajar los ángulos complementarios y suplementarios. Así que estén muy atentos para la siguiente explicación. Acá tenemos ángulos complementarios y aquí tenemos los ángulos suplementarios. ¿Qué significa? Estos dos ángulos son complementarios porque al sumarlos nos va a dar 90 grados. Es decir, si sumamos los ángulos, su medida va a ser 90 grados. Recuerden, en el ángulo complementario es 90 grados. ¿Y qué pasa en el suplementario? Nos dice que dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus medidas es igual a 180 grados. ¿Entendido? Entonces, por ejemplo, si yo quiero y veo aquí este ejercicio, este ángulo, yo digo, si 60 y 90 son ángulos complementarios, entonces yo entiendo, yo deduzco que el complemento de 60 es 30. ¿A qué me refiero cuando digo complemento de 60? Significa que el ángulo que le falta para llegar a 90 es 30. Y viceversa, el complemento de 30 es 60. Es decir, al 30, ¿cuánto le falta para llegar a 90? Le falta 60. Y lo podemos expresar de esta manera, el complemento. ¿Cómo podemos hallar el complemento? De esta manera. Restando 90 grados, al ángulo. Por ejemplo, si me dicen, halla el complemento de un ángulo, ¿qué tengo que hacer? Restarle 90 a ese ángulo. Voy a poner un ejemplo. Si yo les digo que hallen, ¿no?, el complemento de 50, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hallo el complemento de 50? Pues lo hallo restando 90 menos la X, o sea, menos el ángulo que me están dando, menos 50. 90 menos 50, ¿cuánto me da? 40. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el complemento de 50 es 40. Puedo ponerlo así o también puedo decir esto, ¿ve? Complemento, ¿sí? La C de complemento. Complemento, por ejemplo, vamos a ver de 70. ¿Cuánto es el complemento de 70? Aquí está el ángulo, el complemento de 70. ¿Qué tengo que hacer? Restar 90 menos 70 grados. 90 grados menos 70 grados, ¿cuánto es? Pues es 20. Significa que el complemento del ángulo de 70 grados es 20 grados. Eso se hace cuando es complemento. Ahora, cuando es suplemento, así, como acá hay una fórmula, aquí también. Son fórmulas fáciles y sencillas. ¿Cómo hago yo para hallar el suplemento de un ángulo? Pues como esta vez la suma es 180, yo diré a 180 le quito el ángulo y encontraré el suplemento de ese ángulo. Por ejemplo, vamos a hacer aquí. Puedo ponerlo así o puedo ponerlo así. En este caso yo voy a acostumbrarlos y acostumbrarme a poner suplemento. Vamos a ver el suplemento. Por ejemplo, se me ocurre el suplemento de 35 grados. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Restar. Como me piden el suplemento, restar 180 menos 35 grados. Y la respuesta es el suplemento de 35. Vamos a restar unidades con unidades. 10 menos 5, 5, se queda en 7, 7 menos 3, 4 y el 1 simplemente baja. No hay con quién restarle y me da 145. Otro ejemplo. El suplemento, por ejemplo, de 60
Ya lo tenemos allí, lo tenemos, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuánto era el suplemento de 60? A ver, vamos a verificar. Suplemento de 60, ¿qué tengo que hacer? Restar el 180 menos el ángulo que me dan y la respuesta será el suplemento de 60. Voy a restar 180 menos 60 es 120 grados, ¿no? Esto es en cuanto a complementos y suplementos. Ahora bien, voy a borrar aquí, niños, y voy a resolver rápidamente dos ejercicios, dos problemitas chiquitos de cómo se aplica esto del complemento y del suplemento. Miremos allí, vamos a leer. Dice, si el complemento de un ángulo es 20, ¿cuál es el ángulo? Yo tengo que, conforme voy hablando, tengo que ir escribiendo. Empezamos diciendo que yo desconozco ese ángulo, ¿verdad? Me preguntan cuál es el ángulo, no lo conozco, entonces pongo que el ángulo es X, porque no lo conozco. Ahora sí, lo que yo veo aquí en letras, yo lo voy a colocar aquí, voy a plasmar cómo voy a formular este problema. Y digo, si el complemento de un ángulo, complemento, ¿sí? De un ángulo, ¿qué ángulo es? X. Es 20. Sigo obediente yo colocando, es, ¿sí? 20 grados. Me quedo allí. Desarrollo esto, profesora, se ve difícil. No es difícil. ¿Recuerdan cómo se halla el complemento? Anteriormente les había explicado. ¿Cómo se halla el complemento de un ángulo? Restando 90 menos ese ángulo. Entonces yo hago esto. Resto 90 menos el ángulo, porque hasta ahorita mi ángulo es X, no lo conozco. ¿Sí? El complemento de X, 90 menos X. Y sigo desarrollando como una ecuación. Ahora, ¿qué sucede? Al bajar esta X, el menos X, va a quedar con el signo negativo, porque el signo se ve al lado izquierdo de las letras. Yo no puedo tener un signo negativo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiarles de lugar. Para este lado van a estar los números y para el lado de allá las X. Entonces nos quedaría de esta forma. El 90 se queda en este lugar. Este 20, como cuando lo veo así, se sobreentiende, ya más adelante vamos a aprender más de esto, que tiene el signo más. Cuando pasa al otro miembro, pasa con el signo menos, pasa restando. Y esta X que está con el signo menos, al otro lado pasa sumando, o también le decimos pasa con el signo positivo. No se le coloca el más porque ya se sobreentiende. Y seguimos. Y ahí tenemos 90 menos 20, 70 grados. Esta sería mi respuesta. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo de 70. ¿Sí? Y por último vamos a desarrollar este ejercicio con el suplemento de un ángulo. Dice, como me preguntan por un ángulo, yo digo, como no conozco ese ángulo, el ángulo será X, ¿cierto? No lo conozco. Y sigo, ahora sí lo mi problema. Si el suplemento de un ángulo, yo obediente, voy de una vez colocando lo que me va diciendo en el problema. Si el suplemento de un ángulo, el ángulo vale X, se le resta el mismo ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? Pues mi ángulo es X, se le resta X. Yo solo estoy obedeciendo al problema. Si al suplemento del ángulo se le resta el mismo ángulo, el resultado es 80. El resultado, o sea, igual, es 80. De la misma forma que al ver el complemento lo hemos reemplazado por esto, acá también. El suplemento de X, ¿cuánto vendría a ser? 180 menos X, ¿cierto? Y todo lo demás lo copio igual. Lo voy a sacar del paréntesis aquí. 180 menos X y el otro también. Todo vamos a copiarlo igual. Ahora, ¿qué hacemos?
Vemos que aquí las X están con el signo negativo. El mismo procedimiento que hace rato, lo vamos a pasar para allá. El 180 se queda en este lugar. El 80 pasa restando al primer miembro. Y las X pasan de forma positiva o sumando para el otro miembro. Tenemos la primera X y este menos X pasa como más X. Ahora sí se dan cuenta que va teniendo una forma más fácil, X más X, que sabemos cuánto es. Y seguimos. 180 menos 80 es 100 grados. X más X, 2X. ¿Se dan cuenta? Permiso, voy a ponerme ahora por acá. A ver. Y recordamos que este 2 que está multiplicando va a pasar a este miembro dividiendo, ¿verdad? Sí, va a pasar dividiendo grados. Ahora ya está. Llegamos a la parte final. 100 entre 2, ¿cuánto es? 50. Ya no me alcanza aquí, por eso yo le voy a poner aquí el resultado. 100 entre 2, 50 grados. Es igual y el X que está aquí. ¿Cuál es el ángulo que me dijeron que venía en mi problema? Es 50 grados. Muy bien, niños, espero hayan entendido y ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Un beso y un abrazo.